¿cómo ves el desempeño de las ITFs y qué retos tienen hoy y tendrán mañana a razón de la nueva normalidad? Claro. No, bueno, qué bueno que puntualizas alrededor de las ITFs como tal, que entendemos son figuras formales, ¿no? Son figuras que realmente se constituyen como instituciones dentro de un marco eh, eh, regulado, no me gusta tanto la palabra, pero dentro de un marco legal existente que pues, le da, como decía yo hace rato, protección tanto a los clientes como a los socios, ¿no? Porque existe en otro mundo de ITFs que actúan en la informalidad, ¿no? Más como los puestos de afuera del metro, que, que tanto a las ITFs de las que estamos hablando, como a las ITFs, como al sector financiero formal, pues representan un reto importante. Eh, y no por competencia desleal, o sea, yo quizá no me iría a eso, porque bueno, si están haciendo un papel en el mercado, bienvenidas, pero sí creo que representan un riesgo para todos los que estamos en este negocio, porque a la primera que alguien haga una barrabasada, nos va a costar a todos, ¿no? Entonces, creo que Como un tema todo en este importante, tema, ¿no? sí, sí, bueno, sí, como sector financiero, porque ahora las ITF son empresas del sector financiero, pues bueno, un objetivo común es pues, cuidar el territorio en el sentido de que pues no vayamos a encontrar a alguien efectivamente que sin ser realmente una empresa del sector financiero, pues bueno, se vaya a quedar con el dinero de los clientes, como ha pasado en todos lados, ¿eh? No es un tema de México, inclusive hay historias importantes en Estados Unidos con las Savings and Loans o en Europa, o sea, no es un tema realmente nacional. Entonces, hablando del sector financiero formal, las ITFs, yo creo que todos el sector financiero formal lo vemos como necesario y como complementario. Sin duda, pues hay sectores que no se habían atendido en la historia. Eh, Cito por mencionar algunas, el caso de la adquirencia con terminales móviles, ¿no? Que es muy obvio y ha sido muy exitoso, donde no se había atendido a un cierto sector de la población, ¿no? Entonces da mucho gusto que hoy puedas caminar por un tianguis y que puedas pagar con tarjeta vía una iniciativa que alguien hizo y lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, es complementario. Me parece que como ecosistema eh, dependeremos unos de los otros. La oportunidad está ahí. México en particular es un país donde hay muchas familias, muchas instituciones que no tienen acceso a crédito y pues bueno, los modelos que pueden aparecer o que están apareciendo ya de hecho entre ITFs, pues le dan a las familias y a las empresas acceso a crédito y pues bueno, el otro tema es medios de pago, ¿no? Sin duda, medios de pago es un tema que en México también, inclusive con países comparables, y estas son cifras que hemos mostrado en el comité de innovación, México con países comparables de Sudamérica, por ejemplo, pues la penetración de medios de pago es inclusive inferior. Eh, por lo que, pues bueno, creo que la respuesta concreta es, nosotros siempre y desde el principio aplaudimos y apoyamos el que eh, se creara la figura de la ITF dentro del marco de la ley del 8 de marzo del 18 que mencionabas. Ahora, dicho lo anterior, me parece, y hablando del tema de hoy, que la nueva normalidad, como decía por un escritor, o la antigua anormalidad, ¿no? Trae retos importantes, ¿no? Y quizá uno de los importantes es que
pues bueno, los flujos de inversión van a cambiar de destino, ¿no? Probablemente el apetito de los inversionistas sea diferente en en esta nueva normalidad, por lo que el fondeo va a ser mucho más selectivo. Entonces, creemos que las iniciativas de de las ITFs tendrán que ser mucho más enfocadas, mucho más ricas desde el punto de vista del valor que le ofrecen al mercado y al inversionista. Y pues bueno, creo que eso en cierto sentido también es buena noticia, ¿no? Porque pues bueno, va a generar pues bueno, mucha mayor profundidad en las iniciativas, creo que mayor creatividad, que es de lo que se trata, innovación, ¿no? De innovación entendida como hacer cosas que antes no se hacían o hacer las cosas que antes hacíamos mal de mejor manera, ¿no? Pero creo que ahí hay un reto importante, ¿no? El tema del fondeo me parece que va a ser un tema ahora más complejo, ¿no? Y el otro tema alrededor del que a lo mejor podríamos abordar ahora y después con más preguntas, me parece que el perfil de riesgo cambia también. El perfil de riesgo del mercado cambia en la nueva normalidad. Vamos, no parece lugar común, ¿no? Pero el decir que esta es la peor crisis que seguramente vamos a vivir desde que se creó la palabra y desde que tenemos registro de la historia no es, no es una exageración, ¿no? Probablemente salgamos muy rápido también, pero la profundidad que esto puede generar es desde el punto de vista pues, de bienestar en general y de empleo y de ingreso para las empresas es importante. Entonces el perfil de riesgo cambia. Entonces yo cuando he hablado con muchos colegas, algunos aquí presentes y otros no, decir, a ver, aquí la palabra importante en esto se llama riesgo, ¿no? Porque de alguna manera estoy tomando dinero de los inversionistas y lo estoy destinando, o lo estoy guardando yo a través de alguien para después que paguen o que obtengan algún bien, o dinero de los ahorradores para prestar. Entonces, el tema riesgo se convierte en un en un tema importante. Entonces, yo empezaría tratando de ser concreto en la respuesta en esos dos temas. Uno, me parece que somos complementarios. Las iniciativas de ETF tendrán que ser cada vez mucho más precisas, mucho más, tendrán que agregar mucho más valor, dado que los temas de fondeo de proyectos van a ser más complejos. Y el tema de riesgos. Las ITFs tienen que, digamos, reaccionar a un perfil de riesgo de este mercado mucho más complejo que el que teníamos hace 6 semanas, ¿no? Increíble la velocidad y la profundidad de la crisis, ¿no? Oye, dijiste un par de cosas que de verdad me llamaron mucho la atención, Alex. Eh, todos los que estamos en este sector sabemos, hay mucha gente conectada de veras relevante del sector que ya vi por ahí. Eh, dijiste la palabra que siempre hemos mencionado cuando del sector financiero hablamos, que es riesgos. La asunción al riesgo, la aversión a él o el apetito a él es lo que marca la pauta en el sector financiero, en mi opinión. Y no es la excepción en FinTech, porque quiero meterle un punto que tú dijiste ahorita y que me llamó mucho la atención. Voy a parafrasear un poquito lo que decías. Los flujos de inversión van a cambiar de destino. Es decir, el dinero de unos ricos se va a ir a otros ricos o los va a hacer más ricos a otros. Y dijiste fondeo más selectivo. Una de las cosas que seguramente te ha tocado ver, que nosotros hemos visto y mucho, son los levantamientos de inversión de las fintechs. Como sabes, la mayoría de ellos, y así está previsto incluso en la ley, lo hemos dicho fuerte y quedito, y en lo personal sin duda, la ley quedó a deber, pero es un buen esfuerzo. Eh, creo que el tema más padre que vi de la ley FinTech, que se metió un poco a las tripas del sector FinTech, que es un sector nuevo,
tiene que ver con el fileo que se hace cuando quiere hacer una ITF respecto a los accionistas. Y lo que dijeron es, menores a 10% no me hagas el full disclosure, que es quién eres, qué haces, de dónde vienes, de dónde es tu lana, desde hace 3 años y hasta ahorita, ¿no? Entre otras cosas. ¿Quién es tu abuela, tu madre, tu esposa, tus hijos, a qué te dedicas, etcétera? En el caso de porcentajes menores al 10%, en el caso de una fintech no se pide tanto, se pide nada más datos. ¿Quiénes son y con qué participación entran, ¿no? Y esto es porque la mayoría de los fondeos de capital que tienen voy a hablar solo de ITFs, son hacia entidades que se dedican a fondear y a meterle lana al capital, es decir, al equity. Y lo que se hace es que son participaciones accionarias muy chiquitas por montos importantes. Eh, por ejemplo, fondos grandísimos de capital como General Atlantic, que tiene buenas inversiones en fintech, pues no necesita hacer un disclosure de quiénes componen el fondo a su mínima expresión y a la carne y hueso, ¿no? Cosa que tú y yo hemos visto, pero de toda la vida. Pero hay un reto enorme que nos ha tocado ver que las fintechs de repente quedan a deber o les queda grande, Alex, y es que cuando cuando hacen su capital call, es decir, cuando le piden lana a los inversionistas, pues para echar a andar la fintech, empiezan, traen su P&L, lo ponen al frente y el P&L habla pues de dinero para la caja, de dinero para los sistemas, para la nómina, pero no necesariamente, a la fecha quizá ya cambió un poco, porque ya se dieron cuenta a estas alturas del dinero para el cumplimiento regulatorio, que es carísimo, que tiene que ver también con nómina y con fierros, ¿no? Pero este fondeo más selectivo que tú comentabas hace un ratito, tiene que ver, pareciera, hacia atrás con cómo levanto capital para dirigirlo a qué y que pueda tener un fondeo más selectivo. ¿Qué consejo le darías tú a un muchacho emprendedor fintech cuando de levantamiento de capital se habla, sabiendo el costo regulatorio que trae? Tú estás en un banco. El costo regulatorio de un banco es carísimo. Sin embargo, el de las fintechs no se queda tan lejos. ¿Cómo debería pensar un muchacho de estos dueños de fintechs al momento de levantar el capital, de pedir el capital, en este fondeo selectivo que mencionabas? Eh, Sobre todo, dijiste también que mayor creatividad, mayor innovación, y al mismo tiempo darle un uso inteligente en cuanto a creatividad se refiere e innovación. ¿Qué debería hacer? Sí, claro, de pedir dinero para contratar, eh, para contratar, iba a decir abogados, pero está horrendo. No nos ayudes, compadre, de por sí no quieren. No, decir, a ver, pues yo quiero mi dinero para utilizarlo de la mejor manera posible en mi proyecto, en mi idea, que seguramente la pensé mucho y que seguramente trae mucho fondo, ¿no? Yo digo, lo que he visto hablando con muchos de chavos y por qué no decirlo de no tan chavos, de los que, de los que compartimos este sector, es decir, oye, pues es que sí, tu idea es buenísima, ¿no? Y los recursos estos que serán más escasos, pues hay que dirigirlos a eso, ¿no? A la idea. Buscar efectivamente que los abogados, contadores, auditores, controladores internos y operativos y PLDs puedan ser más compartidos y sean más eh, de gremio, ¿no? O sea, mi, mi, para ir en mi malísimo ejemplo, es no contrates un abogado, renta a un abogado, ¿no? Busca, busca un despacho, ¿no? Busca a alguien que te haga el PLD, busca a alguien que de manera más inteligente pueda ayudarte en ese tema que es fundamental, ¿eh? O sea, yo no dejo de insistir y si bien, como tú dices, la ley quedó a deber y realmente que hay cachos que de la ley que no están y cachos importantes y graves, ¿no? Y por el otro lado, pues se sacó
probablemente a destiempo. Tú y yo estuvimos muy cerca ahí de las puntas y las comas en algunos temas, ¿no? Sí. Eh, entonces, yo creo que la respuesta concreta es hay que llevar el dinero, el que exista, mucho más al core del negocio, a la idea, a la innovación, y buscar formas eficientes de cumplir con la regulación. La regulación hay que cumplirla, ¿eh? Si leen ustedes los capítulos finales ahí de la ley, no es Ok. nada. El tema de riesgos es importante, del riesgo de no cumplimiento, que es uno de los riesgos, ¿no? Pero sí, concretamente mi tema sería busquen utilizar el dinero de manera mucho más eh, específica en la idea del negocio, y el tema regulatorio, que hay que cumplirlo, hacerlo de manera inteligente y de manera compartida, ¿no? En lo que sea posible, eh, compartir, buscar quien ayude. Hay, por supuesto, en el mercado opciones para hacer eso, y me parece que es la forma inteligente de hacerlo. Me encantó. A partir de ahora en las oficinas de LSA vamos a poner abajito un se renta. Definitivamente. Y nos vamos a anunciar en la sección de aviso oportuno. Se LSA renta. renta. No manches. Sí, Claro. renta de abogados, renta de especialistas en PLD, renta de especialista en riesgos, etcétera. Es muy costoso, ¿eh? Nosotros hacemos las cuentas todos los días. Nosotros sí tenemos un grupo importante y permanente. Y a pesar de que efectivamente lo compartimos entre varias instituciones, etcétera, cuando ves los números dices, digo, sobre todo buscando gente especializada, gente de buen nivel, es costoso. Y la regulación en sí es costosa, ¿no? Hay que pagarle a la CNBB, hay que pagarle al Banco de México, en fin, ¿no? Y hacen su tarea. Yo veo con preocupación que estas instituciones en un momento pudieran debilitarse, ¿eh? A todos nos conviene que haya un sector, que haya autoridades fuertes y bien calificadas, ¿no? A todos nos conviene. Por lo mismo que decía al principio, ¿no? Si dejan pasar una que afecta a los clientes, nos va a afectar a todos. Es el daño sistémico famoso. Uh -huh. Fíjate que creo que llegamos a algo que decías respecto al se rentan abogados, que no es lo mismo que se prostituyen abogados. Va lo mismo y se necesita dinero para moverse, pero dejémoslo en se renta. Lo mismo pasa con quienes regulan. Es decir, me gustó mucho una frase que dijiste, más de gremio. La gente que se contrate para pues, desempeñar sus actividades y sus funciones, que son muchas las que se necesitan en áreas de una entidad financiera, fintech o un banco, se necesita gente que ya lo haya hecho. De hecho, esta frasecita yo la aprendí de ti cuando estábamos en Pagato, que ya lo hayan hecho. Pues echando a perder se aprende, ¿no? Y qué bueno que otro haya pagado el costo para que aquí recibas a alguien que ya le entiende porque ya lo vivió. Lo mismo pasa, creo, con las entidades reguladoras. Y me da mucha risa porque cuando uno habla del regulador, todo mundo nos aproximamos a Insurgente Sur 1971, a CNBB, pero no es el único, hay más. Sí, no, muchos más. Uh -huh. Y bueno, y de los grandes relevantes, sí, por supuesto es NBB, pero está también Banco de México, está también Conducef y está también el IPAP. Lo que pasa es que el IPAP de repente no se entiende mucho a qué va. Cuando pagas tus cuotas IPAP ya entiendes a qué vas, ¿no? Uh -huh. Y el por qué existe. Muy importante, creo yo, decirte que se ha visto una merma en CNBB, por decir una palabra, por tanta gente que salió, no es noticia. Muchísima gente de CNBB a primer nivel, a segundo nivel y a tercer nivel decidieron cambiar de aires, por las razones que todos sabemos, pero no nos vamos a meter en temas políticos aquí, porque si no te pongo contra las cuerdas y yo te prometí no hacer eso. Pero se fueron y pasaron dos cosas en CNBB. Gente que operaba sube o traen gente que no viene de la operación
y se ubican en puestos estratégicos, en posiciones estratégicas. Y yo abrazo una frase que dijiste. A todos nos conviene una autoridad fuerte, porque si dejan pasar a uno, a todos hacen daño. Pues es correcto. Cuando empezaba Banco Paga Todo, hace varios añitos, 2012, poquitos años después, hubo una intervención a un banco de nicho. Recordarás, a Bicentenario. Sí, claro. Y, y nadie lo creía, ¿no? Pues cómo no, y lo intervinieron y lo cerraron. Es decir, la autoridad no es de broma, porque si no lo dejaba pasar, más bien, si lo dejaba pasar y no lo cerraba, el daño era para quienes eran clientes de Bicentenario y para el sector, porque pues, todos tenían que pagar el error de uno, ¿no? Que es un poquito, creo, a lo que vas. No, y tú y yo estuvimos, te recuerdo, ahorita que mencionaste a Conducef, en una reunión de Conducef donde nos tuvieron que sacar por la cocina, Sí, ¿te acuerdas? Porque sí. está afuera había una manifestación de una Sofipo, ¿no? De los De, clientes de una Sofipo que habían perdido su lana. de veras. Este, sí, Nos sí, sacó sí, literal por la cocina, bueno, por el estacionamiento y la puertita chiquita. Es sí, cierto. exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, el tema es muy delicado y vamos, si una autoridad fuerte nos conviene a todos y el sector, vamos, digamos, regulado en el buen sentido de la palabra, me parece que es una fortaleza. Eh, Entre paréntesis, uno de los factores que podría hacer que esta crisis no fuera como fue el 94 o alguna otra, o el 2008, pues es que los bancos han estado siendo muy, muy cuidados desde el punto de vista de capitalización y desde el punto de vista en general, desde el punto de vista de fortaleza financiera, ¿no? Y eso es producto de una autoridad fuerte. Oh, sí. Y Alex, yo te quisiera preguntar, ¿dónde crees que debieran enfocarse las ITFs para ser un jugador real como competencia en esta nueva normalidad? Eh, Mira, yo creo que hay eh, hoy, en esta nueva normalidad, y todos lo estamos viendo, yo veo que el mundo de pedir el súper por las aplicaciones y la entrega a domicilio, etcétera, está tomando una fortaleza diferente, ¿no? Lo veíamos ayer en uno de los comités de la ABM que yo coordino. En las semanas pasadas tenemos un incremento importantísimo en temas de comercio electrónico y de pago y de pago digital, inclusive con medios físicos. Entonces, el tema de pagos que decía yo había estado, o los indicadores de este país son tristes con respecto a países comparables, pues por la razón incorrecta que es esta tragedia. Yo no diría que nos cayó como anillo al dedo la crisis, ¿no? No, jamás lo diría, pero, pero ha ¡Guau! generado una demanda importantísima en temas de comercio electrónico y creo que hay muchísimas oportunidades, hay muchísimas oportunidades porque hay un mercado no atendido, hay un mercado poco, déjame usar la palabra, poco culto alrededor del tema del pago electrónico, del pago digital. Yo creo que muchas empresas están dando cuenta de que eh, eh, pensábamos que primero iba a crecer el pago con tarjeta, el famoso con tarjeta presente, ¿no? Pero la oportunidad que está enfrente sobre pagos digitales es enorme, ¿no? Ya digo, no quieres ir al súper a pagar la luz, por ejemplo, digo, y estoy yendo a lo muy obvio, ¿no? Este, pero creo que ahí es donde los temas de creatividad e innovación pueden aprovechar este boom en el pago digital y muchas de las empresas presentes han encontrado oportunidades importantes en ese mundo. Y menciono los ejemplos triviales y seguramente en la cabeza de todos los presentes están pasando cosas mucho más, ideas mucho más sofisticadas, ¿no? Y yo creo que el otro tema, sin duda, que es una oportunidad, son encontrar las oportunidades
para actuar verdaderamente como ecosistema, ¿no? A ver, tú haces el lado de pago, pero yo hago el lado de crédito y juntos vamos al mercado y entonces más actuar como un organismo con múltiples brazos eh, eh, y complementar las especialidades de los diferentes jugadores para hacer una oferta mucho más rica al mercado, ¿no? Insisto, aprovechando pues la circunstancia de esta de que eh, por fuerza nos convertimos todos en digitales, ¿no? Pues bueno, más dónde estamos, ¿no? Hubiera sido mejor un desayunito con un pancito dulce. Ay, ¿te acuerdas? Pues aquello, señor Don Simón. Sí. Pero bueno, mira, aquí estamos. Hay cosas que no se pueden hacer digitales, esta afortunadamente sí. Pero me parece que hay una oportunidad importante que genera la coyuntura y yo voy más allá, ¿eh? Una oportunidad inclusive multipaís y multiregión, ¿no? Se pueden hacer cosas, ¿por qué pensar nada más en México, ¿no? Esto mismo que estamos viviendo, pues, se está viviendo igualito en Turquía y en Bolivia y en Ecuador, ¿no? Entonces, yo que sí hay temas que como gremio, yo insistiría, incluyo a la banca, a las ITFs, podemos hacer en equipo, encontrando sinergias y concretando oportunidades importantes. Yo creo que otros países nos han mostrado que la creatividad no tiene fronteras, ¿no? Digo, me refiero concretamente a temas de Argentina con algunas iniciativas fintech o comercio electrónico, y exitosísimas, ¿no? Entonces, creo que también como país y haciendo las debidas alianzas, podemos hacer cosas importantes a nivel, y no solo regional, ¿no? Yo diría a nivel internacional. Entonces, creo que la oportunidad es esa. Yo veo el tema del que todos nos hicimos digitales como una oportunidad para hacer cosas. Insisto, seguramente en la cabeza de todos ustedes hay ideas, pero me parece que esta idea también de vamos juntos, ¿no? Vamos juntos, yo soy ITF que presto y yo soy ITF que hace pagos y yo soy ITF que tiene un equipo regulatorio fuerte, pues vamos encontrando cómo colaboramos y nos apoyamos en los especialistas de fuera y hacemos algo en conjunto de mucho más fuerza, ¿eh? No se nos olvide, no sé si hay alguien presente, pero pues que en este mundo hay jugadores, las Big Techs son jugadores muy importantes y muy notables y que hacen las cosas muy bien, ¿eh? Que hacen las cosas muy bien y también son parte del ecosistema, ¿no? Y a lo mejor yo puntualizaría, y también a través de ellos o junto con ellos hay oportunidades importantes, ¿no? Eso, eso. Y yo creo que de repente, pues ha sido, y voy a hablarle al sector bancario, creo que una de las cosas que nos tocó ver, pues durante muchos años en la ABM, en los años en los que yo estuve y en todos los que has estado tú, siempre nos ha tocado ver el papel relevante que tienen los bancos, ¿no? Y particularmente en FinTech, tú eres parte de este grupo Elite FinTech en la ABM. Eh, yo creo que es una de las cosas más relevantes que me ha tocado escuchar en cuanto a competencia, el ver a las fintechs sí como competencia, pero verlas también como un brazo armado de extensión para la banca tradicional, ¿no? Allá hay algunos bancos que tú conoces muy bien, que están por ahí por el norte, que tienen unas iniciativas bien interesantes de volver a hacer la, ¿cómo decirte? La locura de volver a echar a andar una institución financiera ahora como un banco digital, exclusiva y limitadamente para un banco digital. Y hay otros que están decidiendo hacer alianzas con entidades financieras. Alianzas es desde el punto de vista comercial y otros son alianzas desde el punto de vista de la adquisición de fintechs, ¿no? Yo creo que va a haber un efecto coladera en no mucho tiempo,
Lo que pasa es que increíblemente coronavirus sí vino a modificar los planes, ¿no? Ayer veía un meme que estaba de poca madre, para los que nos gustan Rápido y Furioso, el meme que decía mis planes, y era en Rápido y Furioso, uno se acordarán del chavito que manejaba el Jetta blanco, y decía mis planes, el chavito. Y 2020 ponían a Johnny Tran, que es el que mata al chavito, porque era hijo de un mafioso de Yakuza. Definitivamente, hoy la nueva normalidad exige que todo sea, si de por sí las tendencias ya iban por ahí, corrígeme Alex si no la ves así, pero si las tendencias ya iban a que todo fuera digital y con menos clics posibles, con esto ya no es una tendencia, ya es una necesidad. Y yo creo que hasta una obligación desde el punto de vista de negocio. Lo acabas de comentar ahorita, ¿no? Em, FinTech tiene un sentido más amplio que una ITF, como bien sabes y incluso hemos comentado. ¿Tú crees que los demás jugadores FinTech deberían regularse? Hablando en México nada más. Este, mira, yo insistiría en el tema del riesgo para los clientes, ¿no? Me parece que si vemos la regulación de ese lado, no la sobreregulación ni los temas, porque hay temas de todos, ¿no? Pero me parece que sí tenemos que cuidar a los clientes, tenemos que cuidar al país en temas, por ejemplo, de lavado de dinero, y me parece que sí tiene que haber un esfuerzo de regulación importante. Yo, en fin, no me siento cómodo compitiendo como si fuera yo comerciante con el cuate que está fuera del metro, ¿no? O sea, porque ahí las tortas sí van a tener coronavirus, ¿no? Yo sé que estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que verlo con buenos ojos y trabajar mucho con el regulador en ese sentido, ¿eh? Te insisto, un resbalón de alguien nos va a costar a todos, ¿eh? Y en la complementariedad, porque al final un cliente de fintech va a necesitar una cuenta de banco en algún lado, ¿no? Pues bueno, hay que tener las alianzas para que la pueda tener. Y las cuentas de banco las pueden tener los bancos, ¿no? Las fintech ni se metan a eso, porque entonces sí es el IPAB y sí es y sí son temas de capital, captar es un lío complejo, ¿no? Entonces, encontrar bien, armar los engranes con las piezas correctas, ¿no? No meter un engrane cuadrado que podría ser representar un riesgo. Y encontrar esas alianzas creo que es muy importante, ¿eh? Muy importante. Y sí creo que la regulación tiene el lado positivo de cuidar al cliente y cuidar al país, ¿no? Vaya que sí. Y yo he visto, hay muchas iniciativas bien interesantes que tienen que ver con las entidades fintech en el sentido más amplio. Hay una que, en mi opinión, destaca de entre todas, que es Fintech as a Service, cuando hablas de Fintech as a Service. Y es una oportunidad de oro la entidad que esté haciendo o que esté ofreciendo este tipo de estrategias, a su vez hacia otras fintechs o hacia otros jugadores, creo que va a ser relevante desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de penetración. Sin embargo, al mismo tiempo, me parece que se come un riesgo, lo hablábamos hace ratito, lo mencionaste, un riesgo muy importante porque están pasando a través de su tubería una estúpida cantidad de transacciones y por ende de información de clientes de su cliente, que esto representa un riesgo en el cuidado de la información. Yo creo que pues la frase rescatable en algo así es hazlo bien, con cumplimiento regulatorio bien, porque si no, pues te va a caer y muy rápido el regulador para ver cómo lo estás haciendo, ¿no? Sí. No, sin duda, y ahí una de las preguntas que está en la pantalla tiene que ver con eso, ¿no? Efectivamente, hay que hacerlo bien desde el principio, ¿no? Hay que hacerlo bien desde el principio. Digo, en mi experiencia particular y no necesariamente hablando de paga todo, tú y yo vivimos alguna otra, el tema de cuando vienes de un ambiente que no es tan regulado y te mueves a un ambiente regulado, pues más te conviene que desde el principio lo hagas bien, ¿no?
este, ¿te acuerdas de la experiencia de que nos cambiaron la ley? Y luego nos costó una multa porque no teníamos, oye, espérame, pues yo ni siquiera era una institución financiera regular en ¿Cómo ese tenerlo? momento. Sí, No? pero y nos dijo ahí con mucha elegancia quién fue en CNBB, ¿no? El abogado famoso, ¿no? Pero sí hay que hacerlo bien y desde el principio, ¿eh? Para luego poderse ocupar en las demás cosas, ¿no? Fíjate que, Alex, que ahorita estaba recordando cuando estábamos en Pagatodo, y por ahí hay preguntas al respecto. Los momentos, ¿no? De la autorización. El momento en el que te autorizan, así es como se llama, para organizarte y operar. Y otro momento es para dar inicio a las operaciones que dices que ibas a hacer. Y ahí hay un brinco bien interesante que hoy muchos fintechs lo van a tener que cumplir por el periodo en el que están, que es lo que dijiste en el papel, ahora cúmplelo. Y vaya que es un salto, pero brutal. De por sí, tener el nivel para pedir autorización es de este tamaño, el operar con sistemas y con controles y bueno, y la operación por sí, que sea consistente con lo que dijiste en tu plan de negocio y que sea consistente con tu estudio de viabilidad financiera y que sea consistente con los sistemas que pones, que además hoy todo mundo me da, no sabes cuánta risa, cuando nos llegan a preguntar a nosotros, recomiéndame un sistema de PLD para fintechs. Pues nos reímos, pues no hay. No hay porque no están calibrados para eso. Van a calibrarse, ya se están calibrando, ¿no? Pero estrictamente para PLD, pues no hay, porque la transaccionalidad que tienen es totalmente diferente, ¿no? De entrada el onboarding, pues es digital, desde ahí, ¿no? Desde el KYC y más la transaccionalidad. Alex, pasando a un capítulo de esta mañanera, una de las secciones que tenemos es una sección de anécdotas que le llamamos la hora chimenguenchona. A ti te va a sonar muy bien porque, bendito sea Dios, por nuestra edad, rápido ubicamos que se trata de la carabina de Ambrosio. El gran cúmulo de millennials que tenemos conectados hoy no va a tener ni idea de qué es una hora chimenguenchona. Tú y yo sí. Quisiera que nos dijeras, tú sabrás qué tan publicable es o no, una anécdota que quisieras compartir el día de hoy, profesional, personal, la que tú quieras que pudieras compartir, eh, pues de todo esto que en tu muy nutrida y muy experimentada vida has tenido, de lo que quieras. No, mira, yo igual me referiría y digo, para no hablar de la última etapa de mi vida, la anterior que también compartimos juntos, que Mm. creo que es muy interesante, ¿eh? Porque es de una dimensión muy diferente, ¿no? Ah. Eh, y bueno, pues una empresa que no era un banco, que quería un banco, ¿no? Entonces, que a mí curiosamente en la vida me han tocado empresas que querían bancos, ¿no? Casas de bolsa que querían bancos y luego bancos que querían otros bancos y luego... Que no sé eh, qué cosa es peor si un cazabolsero o un banquero, ¿eh? Hijo, vean el lobo de entonces, Wall Street. esa fue interesante porque una empresa exitosísima, muy capitalizada, con una dirección muy fuerte de un hombre muy Mm. exitoso y en el fondo conservador, ¿no? En el fondo Sí. un hombre bastante conservador que quería un banco, ¿no? Entonces salimos al mercado a buscar uno y ¿qué creen? Pues que al final efectivamente los abogados no se pusieron de acuerdo y no se hizo la operación, ¿no? A ver, no Ajá. estoy de acuerdo con los contratos. Y luego volteó y encontró otro banco donde estaba el abogado aquí presente. Así Y es. bueno, y fue un shock, pues porque compramos un banco que había que constituir como banco en realidad, porque pues no operaba y
el esfuerzo de transformar una institución que era una operadora de fondos en un banco fue mucho mayor al de hacer un banco desde cero, ¿no? Empezando por la mentalidad. Sí, 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 sí. Y un poco a eso iba, y creo que todo el mundo lo tiene que tener en mente, ¿no? El, el, eh, la mentalidad de construir un producto contra la mentalidad de construir un producto en el entorno de gestión de riesgo, seguridad, regulación, etcétera, es totalmente distinto, ¿no? O Oh, sí. sea, para mí, yo venía del mundo regulado por naturaleza, pero nunca había habido el shock de una empresa que era una operadora de fondos, una regulación light, que se mete de golpe a un mundo donde nos decían, no, pues es que espérate, va a venir la CNBB. No, hombre, pues cómo que no, aquí lo hacemos como queremos. No, no. Pues Ese es no, el y sí llegó la CNBB. Entonces, el, eh, la mentalidad para operar en ese mundo tiene que cambiar. Eh, yo fue la primera vez que lo vi tan claro, ¿eh? Pero vivía en ese mundo sin más, sin pena ni gloria, ¿no? Pero cuando te llega un día de golpe y te dicen, ahora, yo te autorizo la funcionalidad de los sistemas, espérate, pues, ¿y de dónde sale eso, no? Y esa entidad de la cual estás hablando, además, tuvo el tino, y lo digo en el buen sentido, o sea, tuvo los huevos, pues, además de crear un grupo financiero. Ya me tocó hacerlo a mí. Entonces, venía de ser, y voy a hacer un poquito de remembranza de lo que dices, eran 29 fondos de inversión ya combinados. Eran 12 del Conquistado, o sea, de Prudential, y el resto eran un mix de dos operadoras que ya venían de una fusión, que era Sí, una sí, sí, Filadelfia. de la de Guadalajara, sí, 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 bueno, sí, sí, Bueno, sí. entre estas herencias recordarás que había un sujeto de cabello chino, así medio ensortijado y raro, que es la cosa más simpática del planeta. Luisito. Sí, ahora muy exitoso, metido también en el mundo fintech, ¿no? Así Sí, es. sí, sí, muy exitoso don Luis Tinajero. Ese mero. Digo, y nada más citar aquello por tratando de ligarlo con el tema de la regulación, ¿no? Cuando te cae la regulación de golpe, entonces mejor meter primero los dedos de los pies y luego poquito a poco, ¿no? Me parece que, para insistir en el punto, la regulación hay que verla del lado bueno que lo tiene, ¿eh? Del Así lado es. positivo que lo tiene, del lado de cuidar a los clientes, del lado de cuidar a los accionistas, del lado de cuidar al gremio, ¿no? Estamos todos en la misma, estamos todos en el mismo barco, ¿eh? Así Estamos es. todos en el mismo barco. Y si bien competimos, también nos complementamos, ¿eh? Y también somos buenos, tenemos que ser buenos socios, ¿no? Buenos competidores. Por supuesto. Fíjate que una anécdota que yo traigo muy, muy vívida y muy curiosa. Yo estaba trabajando en aquel entonces, antes de Paga Todo, en este banco del cual estamos hablando, que vienen de ser cazabolseros y operadores de fondos de inversión, a banco y grupo financiero. Bueno, en aquel entonces yo ya llevaba, pues creo que ya había cumplido los 3 años en este banco del cual estamos hablando y salió una oportunidad, es decir, me ofrecieron trabajar en Paga Todo. ¿Sabes quién me llevó a mi entrevista? La primera que tuve en aquel entonces con el plancton del fitoplancton de recursos humanos de Pagatodo, Luis Tinajero. Yo le estaba ayudando en ese entonces a Luis con un asunto personal que tenía. Ya ves que ni se le da hacer locuras. Entonces me dijo, oye, ayúdame. Andaba en la compra de una cosa más marciana en la Condesa. Y le dije, oye, pues fíjate que tengo una entrevista, era un martes, si no mal recuerdo, tengo una entrevista a las 8 de la noche, por ahí por el rumbo de las Lomas, en periférico entre Reforma y Palmas. Y me dijo, pues yo te llevo, brother, no te preocupes. Y él me llevó a la primera entrevista. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Y recordarás bien,
Me quedé después de un buen set de rondas durante mucho tiempo, ya cuando me hicieron favor de recibirme en Pagatodo como director jurídico. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encuentro en los pasillos de Pagatodo, en la cafetería Punto de Encuentro. Yo estaba bajando las escaleras del segundo piso, después de ver al Dios Todopoderoso Tlatoani, señor Alejandro Coronado, y me encuentro de frente con Alejandro Ramos, porque Alejandro Ramos era consejero en Pagatodo. Esa coyuntura que hubo tan particular, tú no sabías que yo andaba metiéndome en Pagatodo como director jurídico, y yo no sabía que el director de tecnología de este banco del cual estamos hablando estaba por meterse, primero consejereando, desde un punto de vista real de consejereando a Pagatodo, para convertirse después en mi jefe, el director general. Porque 2 días después pasó lo que dijiste al principio de la charla. Oye, ¿qué onda? Vamos a echarnos un cafecito y no sé qué. Y bajamos a Bodega de las Lomas. Sí. Justo lo que decías al principio. Oye, ¿cómo ves? Me ofrecen la dirección general de esto. Pues agárrala. Toda la vida Alex fue, y lo decía en su bio hace rato, tenía 3 letritas, DGA, director general adjunto de algo, director ejecutivo de algo, director general de tal área. Y yo, si no mal recuerdas, te dije, ya es momento de tener solo 2 letras. Entonces, sí, no, sin duda. No, no, sin duda, y pues bueno, mira, yo creo que hablando de colaboración, esa fue magnífica colaboración. Yo en realidad, después de mis 40 años trabajando y 25 en la banca, yo ya quería salirme de la operación, y en realidad fue un acierto volverme a meter, ¿no? Para mí ha sido una experiencia muy rica en términos de aprendizaje, muy dura, ¿eh? Muy, muy dura. No, no, no me tienes que convencer, yo sé. No me, nunca me imaginé que el tema iba a ser tan complejo en todos sentidos, Y ¿no? yo, Por supuesto, el ambiente que hemos vivido desde el punto de vista del país, las subidas, las bajadas, la aparición de las empresas fintech, ahora la crisis, etcétera, ha sido una gran experiencia. Pero bueno, pues hay que estar preparados para que caiga de todo, ¿no? Eso es lo importante. hay varias preguntas que están haciendo en el público de hoy, que rompiste récord, por cierto. Dice, y empiezan, hay muchos expupilos tuyos en las preguntas. Jorge Tavares, Oscar Flores, y dice Jorge, ahora que las fintech empiezan a operar con su autorización, ¿qué deberían cuidar por su experiencia, o sea, por tu experiencia, no, por experiencia de ellos, en el inicio de operaciones de un banco? Yo creo que hay que echarse el trago amargo pronto, ¿no? O sea, hay que echarse el trago amargo pronto, y luego ya dedicarse al negocio, ¿no? Entonces, sí, encontrar el mecanismo para resolver los temas necesarios, incómodos pero necesarios, los temas de control, o sea, a veces confundimos el tema de cumplimiento con el tema de control. El tema de control es un tema brutalmente operativo, ¿no? Hay que checar las conciliaciones de los bancos y hay que asegurar que la lana que entra efectivamente llegó a la contabilidad y viceversa, ¿no? Que eso es muy, muy complejo, ¿no? Resolverlo después es mucho más complejo, ¿no? Entonces hay que echarse el trago amargo desde el principio. Y por el otro lado entender que no cuando está el sistema está la empresa lista para operar, ¿no? O sea, no cuando acabas las pantallas y lo construyes en la nube tienes un producto, ¿no? Eso tiene que estar rodeado pues, de todos los temas, ya decía yo, de control, pero también de todos los temas que apliquen en cumplimiento. Entonces, hay que echarse el trago amargo desde el principio y luego enfocarse en el negocio, ¿no? Eso puede tomar días, meses o años, ¿no? Dependiendo de la complejidad de la iniciativa. Pero esa sería mi recomendación, ¿eh? Hay que resolverlo bien desde el principio y luego dedicarse a los clientes y al negocio, ¿no? Encontrar
encontrar bien aterrizar bien esa estrategia, ¿no? Y fíjate, hay una pregunta que hacen y dicen que eres ingeniero en qué, se van a sorprender. Y desde esa óptica, ¿cuál consideras que ha sido tu valor agregado como DG? Qué buena pregunta, Belén Montaño. Sí, yo soy ingeniero mecánico electricista. De mecánico me refiero a engranes, estopas, grasa, de mecánico de esos, ¿no? Y electricista, líneas de transmisión. Cuando me dicen que un USB tiene 5 volts, digo, espérame, yo andaba en líneas de transmisión de 500,000 voltios, ¿no? Espérense. Y caí en este tema, pues afortunadamente, porque pues, en un momento no había oferta de las escuelas, solo había una carrera en el TEC que tenía que ver con tecnología. Yo soy 7377 de la universidad, ¿no? Y empecé a trabajar en el 72, finales del 72. Entonces, pues en fin, agarraban de todo. No, aquí hay un ingeniero mecánico electricista, pues agárrenlo. Eh, yo creo que lo que a mí la vida me dio, que hoy puedo aportar, y me parece que ha sido mi aportación en mucho de lo que he hecho, son tres cosas, ¿no? Una, poder armar equipos de trabajo, poder juntar gente y hacer equipo, digamos, y convertir tecnología en negocios, ¿no? Entender la tecnología y entender cómo la tecnología se convierte en negocios. Yo en algún momento dije que los tecnólogos íbamos a conquistar al sector financiero y vean nomás, ¿no? Ahora ya está en la denominación, está la palabra tecnología, ¿no? Tal cual. Pero pues, cuando yo dije que la información y el dinero eran lo mismo, me sacaron en la portada de una revista, ¿no? En 1988, una cosa por el estilo, ¿no? Y hoy, pues es lo más natural, ¿no? Entonces, la tecnología no es todo. Yo creo que hay que entender que la tecnología va junto con los equipos de trabajo. Eso es lo más difícil que hay, sin duda, ¿no? El crear, conservar, desarrollar un equipo de trabajo es lo más difícil que existe. Y luego ligar eso a un concepto de negocio, ¿no? Me parece que ese es como el triángulo, está muy visto, pero yo lo creo, ¿eh? Es gente, más tecnología, más procesos o más un modelo de negocio. Y por ahí va, ¿no? Y eso construirlo y como preguntaba Jorge, y desde el principio, ¿eh? Y luego hacer que evolucione, ¿no? Tenerlo pronto en el mercado bien, y déjenme corregir, suficientemente bien, ¿eh? Ahora en la ABM, último evento público de este país, que tú estabas, el expositor que ahorita me acordaré cómo se llama, decía, oye, si el primer producto que sacaste al mercado no te apena, te tardaste mucho. Decía. Ahí andábamos tú y yo. Sí, sí, sí. Eh, Edgar Bolaños te pregunta, para las empresas que se encuentran en la octava transitoria, en caso de obtener la autorización, ¿no tendrán el tiempo previsto para el inicio de operaciones? De no tenerlo, hay muchas cuestiones que no pueden cumplirse desde el día de la autorización, como lo es transparencia financiera ante Conducef, se requiere tiempo. Uf, sí, claro, efectivamente, en algunos temas esto de diferir los plazos en CNBV y en Hacienda para algunas cosas cae bien, pero yo creo que en otros casos nos van a llegar los exámenes finales Sin haber sin estudiado. haber, sin haber ido a la escuela, ¿no? Entonces, eso sin duda es un reto y, y la autoridad en eso puede acabar siendo muy poco comprensiva, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar muy preparados, ¿no? Porque, pues bueno, las fechas del octavo transitorio ya están encima, ¿no? Sí, ya Este, pasaron. ey, ey,
Y, Entonces, y hay un tema, si me permites, Alex, que puntualizar. Fintech de por sí es un híbrido, por sí mismas son un híbrido. Las fintechs que operaban antes del 9 de marzo del 18 son el híbrido del híbrido, porque se van a regular ya operando, cosa que no existía en el sector financiero. El sector financiero es, puedo ser, déjame ver, ya puede ser, ¿cómo lo vas a hacer? Y todo esto traía tiempos. Con fintech no. Con fintech es, puedo ser lo que dices que ya soy mientras sigo operando y además métele controles, ¿no? Las fintechs que entraron en el octavo transitorio ya están operando, déjenme decírselos. Lo que pasa es que son periodos para actualizarse, que es en función de su plan de negocio, o sea, del modelo de plan de negocio y del modelo de estudio de viabilidad financiera, pues lo que va a hacer CNBB es sí y así. Y ahí vienen los tiempos que van a poner, ¿no? Y efectivamente, coronavirus pareciera que fue muy positivo por los plazos, pero no necesariamente fue así. Y hay otra pregunta que dice aquí de Oscar Flores, quien sacó su cédula de Zucaritas para ser abogado, porque no es abogado, otro pupilo tuyo. ¿Cómo verías? Ve nada más la pregunta. Algunas cosas no cambian, ¿eh? ¿Cómo verías un trinomio perfecto entre tecnologías, ITFs y bancos en el contexto de la nueva normalidad? no, bueno, un saludo, mi querido Oscar. El, a ver, si entiendo bien la pregunta, el punto es importante, ¿eh? Yo creo que hay que entender bien las canchas, ¿no? Y, y hay canchas que están reservadas exclusivamente para algunos jugadores complicados y caros de regulación, que son los bancos, y hay una cancha muy abierta, muy amplia y hasta indefinida en el tema del sandbox, ¿no? ¿Cómo se llama en México? Los modelos innovadores, ¿no? Amplísima para las fintechs, ¿no? Entonces yo creo que hay que pintar bien la cancha, es decir, esta cancha es de aquellos, vamos a encontrar una buena forma de colaborar, me refiero a los bancos, ¿no? Esta cancha es nuestra, pues, vamos a encontrar de qué manera nos complementamos, le damos valor al mercado usando lo que ya hay de estas partes, ¿no? El modelo del Reino Unido en eso está muy padre, ¿no? Seguramente todos han visto lo que ha pasado en Reino Unido y encuentras clarísimo que estás en una plataforma que es una fintech, pero detrás hay una cuenta de HSBC, ¿no? Entonces la lana duerme donde debe de dormir, HSBC se preocupa de pagarle al IPAF del que corresponda, pero la experiencia del usuario, la forma de atenderlo es la iniciativa, es la creatividad y la innovación de la fintech, ¿no? Entonces, me parece hay que dejar a cada quien en su cancha. Este, la cancha de crédito es mucho más abierta para todas, ¿no? Pero en la cancha de captar, de temas donde sí está el dinero del cliente en juego, etcétera, me parece que, sí, a ver, dejen eso a los que sí pueden captar, que por definición son los bancos, y vamos a agarrar nuestra canchota, a hacer más cosas, y cuando requerimos algo, pues vamos y lo consumimos, ¿no? Me parece que ese es el modelo, muchos hemos estado hablando de eso mucho tiempo. Me parece que el ejemplo de UK es el más claro, ¿no? Ahorita que decías de sectores, mira quién acaba de poner una puntualización. Vicente Fenol puso, sí existió hace 15 años con Sofipos y cajas. Si hay una Sofipo que vaya que sea destacado, es justamente Cubo Financiero de él, de Vicente Fenol, que es un muy interesante jugador porque lleva mucho tiempo en el sector. Es una entidad financiera eh, diferente a bancos, diferente a fintech, pero lo hace con la gorra fintech. Gracias por el comentario, Vicente. Sí. Eh, Alex, ¿quieres decir algo? No, no, y mira, también hablando de historia antigua,
pues por ahí por el 90 casas de bolsa y bancos, ¿no? Donde decían, a ver, pues los que tienen los medios de pago y las tarjetas de débito y de crédito son los bancos, pero los que tenemos la lana en aquel tiempo pues, éramos las casas de bolsa, ¿no? Pero pues la gente tiene su inversión, pero también quiere pagar el súper o el desayuno, ¿no? Entonces esas simbiosis son importantes. Entiendo que por ahí viene el tema. Sí hay espacio para hacer alianzas buenas, ¿no? Así es, así es. MJCR, lo mandó en privado nada más, dice, sí, el cuarto transitorio de la ley de ahorro y crédito popular creo sería el equivalente al octavo de la ley FinTech. Gracias, MJCR. Pues Alex, es una tradición también en las mañaneras de LSA, te voy a enseñar, la sección de El profesor pregunta. Y te debo preguntar, ¿ves la casa de papel? Sí, lo veo, sí. Ah, bueno, pues mira, ¿ubicas? Vamos a El, spoiler, el muñeco, sí. spoiler alert. El profesor cuando se viste de payaso, para que no lo cachen cuando va al hospital a ver si está o no vivo y si va a denunciarlo o no, el subinspector Ángel. Eh, Sí, hombre. qué serie, ¿eh? Bueno, yo Sí, amo. no, bueno. Sí, Esa y pero Bill. yo pensé que la última era la última y resulta que no, pues que también acaba en suspenso, ¿no? Jaque mate, hijo de puta, dicen, ¿no? Así acabó. Alex, el profesor pregunta es una parte de las mañaneras del LSA donde el profesor te va a hacer una pregunta que tú elijas. Una pregunta sorpresa o una pregunta profesional o una pregunta personal. ¿Cuál quieres que te haga? Sorpresa en general, pues a ver, una pregunta personal, venga. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué crees que sea mejor? ¿Pueblo sabio o mercado culto? Uf. Me parece que tenemos mucho que avanzar en yo últimamente he usado mucho el término, ¿no? Más en los cómo que en los qué es, ¿no? Mm. Decir que vamos a acabar con la pobreza, pues, todos lo vamos a aplaudir y el qué está clarísimo, ¿no? Pero, pero, pero los cómo es lo complicado y los cómo es cultura, ¿eh? Y los cómo Uy. eh, es que todos entendamos por dónde va la jugada, ¿eh? Y y aquí luego hablamos mucho de los qué es, ¿no? Que en política y a veces también en las empresas, ¿no? A ver, aquí hay una iniciativa espérame, está padrísimo el qué, y ahora cómo le vamos a hacer, ¿no? Claro. ¿Cómo le vamos a hacer? Y en el marco, antes mencionaba mucho la palabra regulatorio de seguridad, de ambiente que existe, ¿no? En la realidad. Entonces, me parece que hay que ir a la cultura de los cómo, ¿no? Me Porque, gusta. porque, porque en los que es, todos vamos a estar de acuerdo, ¿eh? O casi todos vamos a estar de acuerdo. Pues sí, es muy fácil, ¿no? Claro. Me impactó mucho cuando dijiste eso. Decías, no nos cae como anillo al dedo. Necesita, cuando hablabas de justamente de e-commerce, dijiste, necesitamos un mercado culto para que, para que tenga el primer paso difícil. Bueno, no sé si es el primero, pero sí es un paso muy difícil cuando ya está echada a andar una entidad. Hablemos fintech, pero en realidad cualquiera, la adopción. Es un paso dificilísimo y ya después hacer negocio. Lo dijiste, ¿no? Tenemos una pugna en LSA y muy importante entre financieros y abogados. Ya te imaginarás, porque tenemos, perdón, entre ingenieros y abogados, porque tenemos ingenieros en LSA eh, y siempre pues es la pugna, ¿no? Entonces, hoy está balanceado el grupo de invitados que hemos tenido en las mañaneras porque llegó un ingeniero. Entonces, ya equilibramos la balanza porque hemos tenido abogados, no mayormente, pero hemos tenido abogados e ingenieros. Quien abrió las mañaneras de LSA es un ingeniero que tú conoces muy bien, Javier Montaño. Él abrió las mañaneras. Y
Fíjate que mi opinión siempre de los ingenieros son gente brillante en todos sentidos. Es otro lado del cerebro el que nos funciona el abogado respecto al de los ingenieros. Nosotros somos etéreos, el ingeniero es más aterrizado. Lo que pasa es que luego los ingenieros nos quieren regular y se autoconvierten en el Senado de la República porque dicen, eso no puede decir la ley. Tú eres de los pocos que no eres así, pero conozco varios que sí. Entonces, el hablar de un mercado culto desde el punto de vista de un ingeniero del sector financiero, dijiste la frase con la que cerramos las mañaneras, los comos es cultura. Y con eso nos quedamos. Alex, ¿en dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes? Yo estoy en todos lados como AleRam54. Muy Eh, bien. este, el 5-4, cada quien interprete a qué a qué se puede referir. Pero bueno, ahí está, ahí estoy y encantado de ir. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, un placer, ¿eh? Oh, Alejandro Ramos Larios, director general de Banco Pagatodo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido entrar a tu hogar. Por ahí se ve una chimenea a la derecha que se ve que está, ya sé dónde andas, me imagino dónde andas. Tus libros, de los cuales yo creo que tú sí los tienes porque los has leído, no como otros que digo, de preferencia. Sí, sí, sí. Sí, no sé si todos, pero sí muchos. Y bueno, pues a sus órdenes, ¿eh? Muy, muy amables. Que todos estén bien. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Pues gracias por estar a todos en las mañaneras del LSA. Nuestras redes en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram es LSA Advisors, ahí nos encuentran. Canal de YouTube también, donde vamos a subir esta conversación. Gracias, Alex, por habernos abierto tu cámara en tu hogar. Gracias por tu tiempo, el que te da su tiempo te da todo. Te mando un fuerte abrazo, con mucho cariño y mucho respeto, como siempre. Muchos me han escrito también entre por el chat y por acá. Dejaste, mira nada más, Erika Painberg de Actinver también. Ujú. Es muy curioso. Cuando se habla de ti, la gente te recuerda con mucho cariño. Fuera de que fuiste el jefe o lo que sea, la persona que eres. No se puede hacer un buen trato con una mala persona. Y los tratos, al menos que yo siempre tuve contigo en mi desarrollo profesional, fueron con una buena persona de la que aprendí mucho. Gracias, Alex. Les agradezco mucho a todos, que todos estén bien. Gracias. Abrazo fuerte, Alex. Gracias por todo. Gracias. Gracias.